Vamos entonces con el estudio de la primera aliyá de la parashá Vayishlach, que se encuentra en Bereshit capítulo 32, del versículo 3 al 2. Bueno, en esta aliyá vamos a estudiar el momento en el que Jacob vuelve a la Tierra Santa luego de 20 años de vivir en Harán y envía ángeles emisarios a Isaac con la esperanza de lograr una reconciliación. ¿Por qué una reconciliación? Debemos recordar también lo que aprendimos en la parashá Toldot, que se nos explica en esa parashá el momento en que Isaac cede o vende los derechos de su primogenitura a su hermano Jacob. ¿En qué contexto se dio esta situación? Debemos recordar que había ocurrido la muerte de Abraham. Por lo tanto, en ese minuto Jacob estaba preparando un plato de alimento, un plato de lentejas para su padre Isaac, que es el alimento que se consumía durante los días de luto, los días de duelo. Y por otra parte tenemos a Isaac que nos dice un Midrash que había desaparecido como era habitual en el campo. Entonces cuando regresa nuevamente Isaac, regresa muy cansado, muy agotado, muy débil, nos dice el Midrash, al punto de que él no podía sostenerse en pie. Entonces, cuando ve que Jacob está preparando esta comida, le dice que por favor se la dé, porque de verdad que está muy debilitado y necesitaba comer. Entonces Jacob accede a la petición de Isaac, pero con una condición, y es que él le ceda o le venda los derechos de su primogenitura. El Midrash nos dice que en ese momento Isaac mira al cielo y se hace una pregunta y dice, bueno, ¿de qué me sirve la primogenitura, los derechos de la primogenitura si en este minuto estoy tan debilitado, tengo hambre y necesito comer? Entonces ahí donde Isaac accede a la petición de Jacob, le cede los derechos de su primogenitura y como consecuencia es Jacob quien es bendecido como primogénito, y esto genera en Isaac un odio eminente y un deseo de poder terminar con la vida de su hermano Jacob. Es por eso que en este minuto que estamos ahora en la parashá Vayishlach y que viene de regreso Jacob, él lo que quiere es enviar a estos mensajeros con la esperanza de que se pueda dar esta reconciliación entre los hermanos. Pero los mensajeros también reportan que su hermano está en camino hacia él con 400 hombres armados. Entonces Jacob se comienza a preparar para la guerra, reza y envía un gran regalo a Isaac. El versículo 3 dice, entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano, Isaac, a la tierra de Seir, región de Edom. La palabra hebrea para mensajeros es malachim, que normalmente se traduce como ángeles. Hay una postura de Rashi en donde él manifiesta que los mensajeros eran ángeles de verdad, pero también hay una segunda postura que dice que el hombre no tiene autoridad para enviar ángeles del Eterno. Entonces esa figura no sería posible porque no hay ninguna base escritural que muestre que el hombre pueda mandar, que pueda mandar sobre los ángeles de Dios. También podemos ver en las escrituras que hay muchos casos en donde la palabra malachim hace referencia a los hombres, no solamente a los ángeles del Eterno. Eso lo pueden ver posteriormente en Números 20:14, en Josué 6:17, Jueces 6:35 y Primera de Samuel 6:21. Entonces, vamos a estudiar un poco más lo que está ocurriendo acá en el versículo 3, relacionado a la palabra Vayishlach, que es el nombre de nuestra parashá y que significa envío. Entonces, lo que podemos ver acá es que Jacob está preparando mensajeros. ¿Para qué está preparando mensajeros? Para avisarle a su hermano que él estaba de regreso y que quería vivir en paz con él. Pero los mensajeros le manifiestan a Jacob el miedo que están sintiendo de enfrentar a Isaac. Entonces un Midrash nos dice que en ese momento Jacob les da a los mensajeros la tranquilidad de decirles que no tengan temor en esta misión, porque los mismos ángeles que los recibieron al llegar a Eretz Israel son los ángeles que los van a acompañar en esta misión. Y esto es un punto que a nosotros ya no nos debería sorprender, porque hemos visto a lo largo de los estudios que nuestros patriarcas habitualmente estaban tratando con los ángeles. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham, cuando en el tercer día de su circuncisión recibió en su tienda a los 3 ángeles. Entonces, dentro de toda esta preparación que está haciendo Jacob, a los mensajeros le va dando instrucciones precisas, y cada una de estas instrucciones precisas que le está dando trae consigo una información que tiene por objetivo que Isaac en el fondo retroceda de sus intenciones de querer atacar a Jacob.
La primera instrucción que le da a sus mensajeros es la de decirles que se humillen delante de Isaac. ¿Y cómo se van a humillar delante de Isaac? Les indica que cuando se dirijan a él lo llamen Amomid. ¿Ya? Esa es la primera instrucción que les está dando Jacob. Pero junto con esta primera instrucción de humillarse, vemos también en el siguiente punto que también los mensajeros deben exponer la posición que tiene Jacob y la deben exponer claramente. ¿Cuál es esta posición? La información que le van a entregar los mensajeros en este punto a Isaac es que si bien Jacob vivió durante 20 años en Harán, en la casa de Labán, debemos recordar que Labán era el amo de los magos, que era el amo de los estafadores, y dentro de ese ambiente Jacob logró superar a Labán. Dentro de ese ambiente Jacob logró cumplir con las 613 mitzvot. Entonces, esta información que se le va a entregar a Isaac implica de que si Jacob pudo superar a Labán viviendo en su misma casa y en su mismo ambiente, también va a ser capaz de prevalecer sobre Isaac. La tercera instrucción o la tercera información que deben dar los mensajeros es: demoré mi partida hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora? Porque Jacob estaba esperando a el nacimiento de Joseph, porque Joseph iba a tener el poder de prevalecer sobre Isaac. ¿Y cuál era el poder que iba a tener para prevalecer sobre Isaac? Era la queducha y la santidad, que como hemos visto de esa forma, Joseph en este caso se mantuvo a lo largo de su vida. Él también vivió en un ambiente que era contrario al Eterno. Hemos conocido la historia de él tuvo que vivir en Egipto, pero aún en ese ambiente él logró seguir manteniéndose fiel al Eterno y seguir cumpliendo con las ordenanzas y los mandamientos del Eterno. Como cuarto punto, tenemos una pregunta: ¿por qué me odias? Y esta pregunta tiene una respuesta como bastante obvia. Hemos visto y hemos entendido el hecho de por qué Esab odia en este caso a Jacob, y es justamente porque él recibió la bendición de la primogenitura. Pero la respuesta que se le va a dar acá a Esab tiene más que ver con llevarlo a él a que pueda analizar que no se trata solo de que Jacob recibió la bendición, sino que él la había perdido mucho antes al momento de que se dio sus derechos como primogénito. Entonces, en este punto, lo que le van a decir los mensajeros es que Jacob, al momento de que fue bendecido por su padre, él fue bendecido con el rocío del cielo y fue bendecido con la fertilidad de la tierra. Entonces, en este momento vamos también a analizar las posesiones que tenía Jacob. Él tenía bueyes, tenía burros y tenía asnos. Y ninguno de estas tres posesiones que él tenía venían del cielo ni venían de la tierra. Por lo tanto, esa era la respuesta que tenían que darle los mensajeros justamente para llevar a Isaac al hecho de entender y analizar que él en el fondo había perdido mucho antes el derecho de la bendición de la primogenitura y que no tenía en este caso que ver con la bendición que ya le había sido dada por su padre. Y como último punto tenemos: explíquenle claramente que si quiere la paz, yo estaré preparado para la paz, pero si quiere la guerra, también estoy preparado para la guerra. Vemos que dentro de estos puntos comienza con la humillación, comienza un poco más bajo, humilde, a dirigirse en el fondo en una primera instancia, en un primer encuentro, a su hermano Isaac, pero también vemos en el último punto que está dejando claro la posición que él va a enfrentar, que está preparado para ambas situaciones. Y este es un punto bastante importante, porque además debemos recordar que tanto él como todo su campamento servían al Eterno. Por lo tanto, estamos hablando de que eran personas fuertes, de que eran personas que se disponían a que todas y cada una de las situaciones que daran en control del Eterno eran personas que oraban, que suplicaban al Eterno, y el Eterno les respondía y oraba milagros sobre la vida de ellos. Versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Isaac, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces, ante esta noticia, la reacción de Jacob fue en una primera instancia de un gran temor y de una gran angustia, porque él sabía de lo que era capaz su hermano Isaac. Pero también debemos ver acá que él no se paralizó por el temor o por la angustia, sino que más bien accionó y comenzó a prepararse para el encuentro con Isaac. Y se preparó en tres puntos. La primera es prepararse para la guerra. La segunda, se preparó elevando una tefilá, una oración, una súplica a Hashem. Y como tercero tenemos que preparó regalos generosos que fueron para aplacar la ira de Isaac.
Vamos a analizar entonces el primer punto en el que se preparó, que fue para la guerra. Primero, nos dice un Midrash que hizo que toda la familia se vistiera de blanco. ¿Por qué que se vistiera de blanco? Porque el blanco es un color que está relacionado a la pureza y a la santidad. Con esto, lo que quería Jacob era implicar que todo su campamento seguía las ordenanzas de Hashem y que todo su campamento en el fondo tenía la confianza y dejaba todas las cosas en el control de Hashem. Como segundo punto, ordenó a todos esconder una espada bajo la capa en caso de que las intenciones de Isaac fueran las de atacar y pudieran defenderse. Y como tercer punto, dividió a la familia en dos grupos, que como hemos conversado, esto implicaba el hecho de que si Esab quería atacar a Jacob, atacar a uno solo de los grupos y el otro pudiese sobrevivir. También en este punto, un Midrash nos dice que esto es como un símbolo para Jacob, porque le está pidiendo a Hashem que uno de los grupos sea salvado, y esto implica que también está pidiendo sobre su descendencia futura que sea liberada de las manos del opresor y de las manos de los enemigos. El versículo 7 dice, entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió a la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos, que fue lo que revisamos en la lámina anterior. Entonces acá también podemos ver que esta es la primera vez que el pueblo de Israel está dividido en dos. La división de Israel en dos campamentos ha seguido desde entonces. En tiempos del rey David había una división entre Judá y el resto de las tribus de Israel. David reinó 7 años sobre la tribu de Judá y 33 años sobre todo Israel. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 2:14, en el versículo 11 y en el capítulo 5, versículo 5. Y con la muerte del rey Shlomo, el reino también fue dividido en dos naciones. En el capítulo 32, del versículo 9 al versículo 12, podemos ver la tefilá, la oración que hace Jacob, y que es el segundo punto en el cual se preparó. Lo vamos a leer y dice, y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré bien. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Isaac, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré bien y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces lo que vemos en esta oración, en esta súplica que le da Jacob, primero es la confianza en las promesas de Hashem. Le dice, me dijiste. Como segundo punto vemos humildad, indigno soy. Y como tercer punto, la sinceridad. Aquí él le dice que tiene miedo a esta situación, que tiene miedo de enfrentar a su hermano Isaac. Entonces, en la tefilá y en la oración de Jacob, como primer punto vemos que le dice que tu promesa de ayudarme está condicionada a mi mérito. O sea, desde el minuto que Jacob le dice que él no tiene mérito y que no es merecedor, está diciendo que su salvación está condicionada a Hashem. Por lo tanto, acá él reconoce que no es merecedor y reconoce que sin Hashem, en el fondo, ellos no pueden hacer nada y no pueden ser librados de esta situación que tienen o que les toca enfrentar. Como segundo paso dice, líbrame de las manos de Isaac, de Isaac mi hermano. Y acá es bastante interesante lo que ocurre en este punto, porque nombra a Isaac mi hermano. Hashem sabe que Isaac es su hermano, entonces ¿por qué lo nombra por su nombre y además en la condición del lazo familiar? Le pide que lo libre de Isaac por todo lo que representa Isaac y que vamos a ver en las láminas posteriores y que además hemos estudiado muchas veces. Pero también le pide que lo libre de su hermano, porque en el hermano estaba la intención de terminar con su vida. Entonces acá lo que le está pidiendo es que lo libre de todo lo que representa a Isaac y que lo libre de la muerte de manos de su hermano. Le dice, tú has ordenado a la madre que la madre no puede ser matada junto a la cría. Y este punto él lo está mencionando porque sabe que si Isaac viene a atacar a su campamento, justamente esto es lo que va a suceder. Va a suceder que las madres van a morir con sus hijos, y entonces ahí él le dice, por la palabra que Hashem ha ordenado, que estas situaciones no ocurran. Por tanto, también ora en este punto.
Y vamos a ver que el Midrash nos dice que no solo fue él el que elevó la súplica y el que oró, sino que también le pidió a todos sus hijos que se unieran a esta plegaria, y la tefilá de Jacob fue respondida de inmediato por Hashem. Vamos a ver acá, dentro de esta situación y dentro de la oración que hace Jacob, que Esab tenía el poder y el deseo para matarlo. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida fue por una orden divina. Entonces, como fue por una orden divina, Jacob no podía confiar en su propia fuerza ni en sus propios méritos, sino que podía confiar solo en la misericordia y en las promesas del Eterno para su vida. Tampoco escondió su temor. Él con plena sinceridad sacó a la luz lo que había en su interior, que era que sentía miedo, que sentía temor de enfrentar esta situación. Y esto es un punto bastante importante porque siempre Hashem va a apreciar más nuestra sinceridad que nuestra fe fingida. Vamos a ver el tercer punto en el que se presentó, en el que se preparó Jacob. Ahora, en el tercer punto que se preparó fue en regalos generosos. ¿Para qué? Como habíamos visto anteriormente, para apaciguar a Isaac. ¿Y en qué consistían estos regalos? Estos regalos consistían en oro, plata y joyas, y también junto a una décima parte de los animales para entregar a su hermano. Esta décima parte de los animales que él juntó era la que él había olvidado entregar a Hashem, y ahora la estaba juntando para entregársela a Isaac. Un midrash nos dice que cuando él comenzó a juntar los animales, todos los animales sanos escaparon, huyeron, y solo quedaron todos los animales que tenían defectos para ser entregados a Isaac. Entonces, por ese motivo, Jacob ordena a los hombres dejar espacio entre los rebaños. Ya, entonces, los instruyen, esto les dice que cuando vayan caminando, las personas o los hombres que eran los encargados de guiar al rebaño, que dejaran estos espacios para que cuando Isaac fuera viendo que primero pasaba un rebaño, que después pasaba el siguiente y así sucesivamente, el regalo se viera más grandioso y más grande. Y también les da una última instrucción y les dice que cuando ellos se encuentren con Isaac y Isaac les pregunte de quién es esto, ellos digan que es un presente de Jacob a mi amo, Isaac, y tu sirviente viene detrás. Entonces acá lo que vemos de parte de Jacob es una actitud humilde al enfrentar una situación de crisis y de peligro, como la que tiene que enfrentar en este momento de su vida que estamos estudiando, porque él sabe finalmente que tiene el respaldo de Hashem, que están las promesas de Hashem detrás de él, pero aún así no se presenta como una persona superior que pudo haberlo hecho, porque debemos recordar de que Jacob es el que heredó el mundo venidero y Isaac el mundo terrenal. Por lo tanto, podría haber tenido quizás esa actitud, pero él, como un buen varón del Eterno, se enfrenta a esta situación con humildad, dejando todo en el control de las manos de Hashem. Y por eso les da a su sirviente esta última instrucción de cómo deben dirigirse a Isaac. Entonces vamos a ver ahora un poco lo que representa Isaac, y esto es bastante interesante analizarlo porque, como vimos anteriormente cuando estábamos en el inicio de este estudio, cuando Jacob estaba preparando a los mensajeros le manifestaron que tenían miedo de enfrentar a Isaac, y Jacob mismo sintió temor y sintió miedo cuando le dijeron que venía Isaac con los 400 hombres. Entonces por eso vamos a estudiar un poco lo que representa Isaac. Y hemos visto que la Torá describe a Isaac como un hombre que sabe cazar, un hombre del campo. En este punto, Rachi nos explica que la intención de las palabras sabe cazar es que él sabía atrapar y engañar a su padre. Debemos recordar que Isaac se mostraba como un hombre justo, que se mostraba como un hombre interesado en las cosas de la Torá, y hacía muchas preguntas muy rebuscadas a su papá acerca de las halajá, para en el fondo poder demostrarse de esa forma. Pero finalmente igual Isaac sabía y reconocía en él a un hombre perverso, a un hombre que era malvado, a un rachá, a una persona que el Midrash nos describe que tenía una mente brillante, que tenía muchas habilidades, pero cada una de esas habilidades él las utilizaba para hacer lo malo y no lo bueno ante los ojos de Hashem. Eso era lo que representa Isaac, y por ese motivo era que tenían tanto temor tanto Jacob como sus mensajeros de enfrentarlo. Ahora, si analizamos el eje central del problema, podemos ver que es la tierra de Israel, porque mientras Jacob permaneció en el exilio, Esab toleró la situación sin ningún problema, pero Esab no estaba dispuesto en este punto en que ya Jacob venía de regreso a aceptar la intención de asentarse en su tierra.
De hecho, generaciones más tarde se vuelve a repetir esta misma dinámica cuando termina el exilio de los descendientes de Jacob en Egipto y estos comenzaron a caminar hacia la tierra de Israel, los descendientes de Esab, los amalequitas, los atacaron con el objetivo de detener su camino hacia la tierra prometida. Ahora, en este punto entonces podemos analizar que todo el tiempo que Jacob estuvo lejos de la tierra de Israel, Esab estuvo tranquilo. Pero ahora con el regreso de Jacob, como que se vuelven a revivir todos estos sentimientos que él tenía de odio, de querer terminar con su vida. Entonces vemos que la confrontación se vuelve inevitable e inminente. ¿Cuál es el resultado? Nos vamos a adelantar un poquito, vamos a hablar acerca de otra lilla, pero es necesario entregar esta información. Tanto los ángeles como los rufianes que acompañaban a Isaac reconocieron de inmediato la santidad de Jacob. Al parecer también Isaac lo vio y por eso abandonó todo pensamiento de reclamar para sí la tierra de Israel. Isaac hizo las paces con su hermano porque le resultó obvio que no se podía comparar con Jacob y sin más demora se alejó, tal como lo habían hecho sus 400 secuaces. A ellos les quedó claro que la Tierra Santa estaba destinada a ese hombre sagrado y a sus descendientes, que son los hijos de Jacob, Israel. Un Midrash nos dice que cuando ellos llegan al lugar y ven tanto a Jacob como al campamento, que estaban vestidos de blanco, que veían el rostro de Jacob demasiado iluminado con un gran resplandor, y ahí fue que ellos entendieron que ese lugar pertenecía a Jacob y por lo tanto toman la decisión de retirarse. ¿Qué es lo que emprendemos de esta paracha? En la Gemara de Masejet Shabbat 32b dijo Rabí y Hanaí: jamás una persona debe ponerse en peligro a sí mismo y esperar que suceda un milagro, porque los milagros no siempre suceden, y si a la persona le ocurre un milagro y se salva de esa situación por haberse puesto voluntariamente en peligro, se le descuenta de sus méritos. Entonces, esto habla acerca de estar preparado y está muy relacionado a lo que hemos estudiado el día de hoy. Porque esto es justamente lo que hizo Jacob. Él estuvo preparado y no se preparó solo en ese momento, sino que él se preparó antes de regresar a la tierra de Israel, cumpliendo las mitzvot y no poniéndose en peligro. Y debemos recordar que él cumplió las 613 mitzvot en casa de Labán, en un ambiente totalmente contrario al Eterno. Entonces, acá nos podríamos nosotros hacer la pregunta y decir, bueno, si Jacob era un hombre de tanta fe, si hacía todo lo que el Eterno dice que debemos hacer en su Torá, cumplió con las 613 mitzvot y hay una promesa sobre él acerca de su descendencia, que va a ser como la arena del mar, que va a ser una multitud. ¿Por qué entonces sintió tanto temor cuando se enteró de que venía Esab con los 400 secuaces a enfrentarlo? ¿Por qué sintió temor? ¿Por qué no solo confió en las promesas de Hashem? Pero hay una respuesta bastante bonita y acá es donde esto nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Acá nos dice que cuando Jacob vuelve a Eretz Israel con una emuná verdadera, con una emuná madura y con una emuná responsable, no como con una fe disfrazada como habíamos dicho en las láminas anteriores. Entonces esto implica que él, al ser un hombre de fe, no espera que Hashem haga todas las cosas, no espera que Hashem haga todo por él, sino que él sabe como hombre de fe, como hombre que cumple las mitzvot del Eterno, sabe que Hashem actúa a través de las acciones de seres humanos de bien. Por lo tanto, por eso él no se paraliza, no se queda quieto, sino que él toma acciones. Él perfectamente quizás pudo solamente haber elevado una súplica a Hashem y haberle dicho que por favor lo salvara de esta situación. Pero, sin embargo, vemos en él que hay una accionar, que él también se prepara, que él también se cuida, que él no se pone en peligro, que eleva la oración a Hashem porque sabe que solo Hashem te puede librar de una situación de peligro, sabe que solo en él está el control de todas las situaciones que nosotros podamos enfrentar, y para salir victoriosos y para poder tener una respuesta del Eterno, nosotros también tenemos que tener acciones de bien, y esas acciones de bien van ligadas a los mandamientos que están ordenados en su Torá y que nosotros debemos resguardar y debemos ser fiel a ellas. Esto entonces es lo que yo les quería compartir de este estudio de la primera lilla de la Parashá Vayishlach.